Ok, buenas tardes jóvenes. Vamos a hacer el primer intento de grabación. Esta es la plantilla que yo les había subido, el documento análisis de circuitos de mallas para este periodo. Y vamos a recordar un poquito. Rápidamente, habíamos mencionado que el análisis de malla es un análisis o un procedimiento para el análisis de circuitos y que va a usar las corrientes como variables de circuito, pero esas corrientes van a ser las corrientes de lazo. Emplea corrientes de lazo en vez de corrientes de un elemento como variables de un circuito, y es conveniente porque reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea. Y bueno, recordando que un lazo es una trayectoria cerrada que no pasa más de una vez por un nodo, mientras que una malla va a ser un lazo que no contiene ningún otro lazo dentro de él. Habíamos trabajado solamente hasta el momento con corrientes de rama, es decir, por cada uno de los elementos. Nosotros teníamos un elemento y por cada ese elemento podía pasar una corriente o fluía una corriente entre esos dos nodos que denominamos nosotros la corriente de rama. Bueno, pues la corriente de malla ahora va a ser la corriente que se recorre por una determinada malla, por lo tanto va a ser una corriente cerrada como en este caso se ilustra. Entonces, en la figura que tenemos de este lado, bueno, pues tenemos corrientes de rama, I sub A, I sub B, I sub C, I sub D, ¿ok? Pero dentro de ellas tenemos, bueno, podemos ver que se forman mallas. Una malla acá y otra malla acá. Podemos tener una correspondencia de esas corrientes de malla con respecto a las corrientes de cada una rama, ¿vale? Entonces, también la asignación del sentido de giro de las corrientes de malla que nosotros vamos a estar utilizando, generalmente es arbitrario, pero lo vamos a seleccionar como en el sentido horario, es decir, hacia acá. Cada vez que nosotros pongamos una referencia de corriente de malla, vamos a tomar el sentido horario. No pasa nada si nosotros lo tomamos al revés, solamente vamos a tener pues signos negativos que al final de cuentas, como son ecuaciones las que vamos a estar trabajando, no se alteraría en ningún sentido. Para un circuito dado tenemos una relación entre lo que son las corrientes de rama de cada uno de los elementos con las corrientes de malla, y los podemos determinar por simple inspección, como en este caso. Ya habíamos resuelto ese ejercicio, lo habíamos visto en el aula. Dice, para el ejemplo de la figura, las corrientes de rama, esta corriente I sub A, que sería la corriente que viene por acá, va a estar dada por la corriente I sub 1 que tenemos acá. La corriente I sub B, que es la corriente que pasa por esta rama, en función de la corriente de malla que va en ese sentido, sería el negativo de la corriente I sub 1 que tenemos acá. ¿Okay? La corriente I sub C vendría siendo esta corriente que tenemos acá, que sería la corriente I2. Déjenme marcar acá. Entonces tenemos acá la corriente I1 y acá tenemos la corriente I sub 2. ¿Okay? Entonces la corriente I sub C sería en el mismo sentido que la corriente I2, viene en ese sentido. ¿Okay? Y finalmente la corriente I sub D es una rama que está entre dos mallas. Y entonces al estar entre esas dos mallas, esa corriente va a estar en correspondencia con la corriente I1 y la corriente I sub 2. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues vamos a ver el sentido de la dirección que tenemos acá y la vamos a empatar con el sentido de la corriente de malla que vaya en esa dirección. En este caso, la corriente I sub 1 es la que va en ese sentido. Por lo tanto, va a ser la corriente I sub 1 positiva, mientras que la corriente I sub 2 va en sentido opuesto y va a llevar un signo negativo. Entonces la corriente I sub D, que es la corriente de esta rama, va a estar en función de la corriente I sub 1 menos la corriente I sub 2. Entonces cualquier ejercicio que nosotros tengamos, debemos de ser capaces de analizar cuál es la corriente de una rama en función de las corrientes de cada una de las mallas. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo este análisis de mallas? Bueno, son muy simples, tenemos tres pasos. El primero es determinar cuáles o cuántas mallas tenemos o cuántos lazos tenemos en nuestro circuito. Una vez que nosotros determinamos cuántos lazos tenemos, bueno, pues vamos a asignar a cada uno de esos lazos
corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3 hasta I sub n, teniendo pues n lazos. Segundo, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada uno de los n lazos y vamos a utilizar la ley de Ohm para expresar los voltajes en términos de las corrientes de lazo. ¿Okay? Una vez que tengamos nuestro conjunto de ecuaciones, pues vamos a resolver esas ecuaciones simultáneas y nos va a dar o nos van a obtener las corrientes de lazo que son. Tenemos un ejercicio, calcular las corrientes de malla en el circuito de la figura. Ok, lo primero es identificar entonces cuántos lazos tenemos en este circuito. Por inspección podemos ver que son dos lazos los que tenemos en este circuito. Tenemos un lazo acá y tenemos otro lazo acá. ¿Okay? Nos dice que asignemos las corrientes de lazo I1, 2 hasta I sub n. Entonces va a ser I sub 1 y va a ser I sub 2. Es el primer paso que tenemos. Determinar cuáles son las mallas o los lazos que tenemos y asignarles una corriente. ¿Okay? Entonces, en esta parte ya está resuelto el ejercicio. Asignamos las corrientes de malla, I sub 1, y asignamos los voltajes a cada uno de los elementos. Entonces, tenemos nuevamente la corriente I1, la corriente I2, y a cada uno de los elementos resistivos le vamos a asociar su voltaje. Más menos V1, más menos V3, más menos V2. ¿Okay? Nos menciona que para ese circuito tenemos N igual a 2, es decir, 2 lazos. Entonces, la polaridad elegida para cada resistencia es arbitraria, pero conviene asignarlas siguiendo el sentido elegido de la corriente de malla. Hayas mencionado que para asignar la corriente, o el sentido, más bien, de la referencia de los voltajes a nuestras resistencias, iba a ser mediante el uso de los signos pasivos, ¿okay? Donde habíamos mencionado que la corriente iba a entrar en la terminal positiva, dado que este es un elemento que absorbe energía. ¿Okay? Bueno, una vez que ya terminamos todo esto, pues necesitamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en cada una de las mallas. Entonces tenemos para la malla 1, si empezamos de este lado tenemos el voltaje de la resistencia V1 que está asociado acá. Tenemos el voltaje V3. Como estamos siguiendo el sentido del giro que tenemos acá, está entrando por la terminal positiva, por lo tanto este voltaje es positivo. Acá también estamos entrando por la terminal positiva, por lo tanto este voltaje es positivo. Y seguimos en esta malla, entramos en la terminal negativa, por lo tanto le corresponde un voltaje negativo. Esto lo igualamos a 0. Para la malla número 2, que es esta que tenemos acá, si empezamos por este elemento, tenemos el voltaje V2 positivo. Tenemos el voltaje de la fuente, estamos entrando por la terminal positiva, por lo tanto es positivo. Y finalmente tenemos el voltaje del elemento R3, que estamos entrando por la terminal negativa, y le corresponde un signo negativo. ¿Okay? Entonces, este es el método un poquito largo que vamos a ir paso a paso. Una vez que nosotros ya estemos más agilizados, pues al lugar de escribir cada uno de los voltajes de nuestros elementos, pues los vamos a ir escribiendo directamente como la relación de voltaje y corriente utilizando la ley de Ohm. ¿Okay? Entonces, el voltaje 1, aplicando la ley de Ohm y utilizando las corrientes de malla, corresponde a la resistencia que tenemos acá R1 por la corriente que circula por esta resistencia, que en este caso es la corriente de malla I1. Entonces tenemos corriente 1 por resistencia 1. El voltaje V3 es el valor de esta resistencia por la corriente que circula por esta resistencia. Entonces tenemos la resistencia. ¿Y cuál es la corriente que circula por esta resistencia? Bueno, pues este elemento está entre esas dos mallas, por lo tanto va a ser una combinación de la corriente 1 con la corriente 2. Entonces en este caso, como estamos entrando por la terminal positiva, esta corriente I1 va a ser positiva, tenemos subrayada, mientras que esta corriente I2 entra por la terminal negativa y le corresponde un signo negativo. Y finalmente la fuente independiente que tenemos, pues la pasamos del lado derecho. Para la malla número 2, el voltaje 2 está en función de esta resistencia que tenemos acá y la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso la correspondencia es la corriente I2. Tenemos acá. Tenemos el voltaje VS,
2, que es el voltaje de la fuente, lo vamos a pasar del lado derecho y quedaría con ciclo negativo, mientras que el voltaje V3 es el valor de esta resistencia por la corriente que tenemos en estas dos mallas. ¿Cómo queda esta corriente? Bueno, pues si nosotros tomamos en función del signo que habíamos trabajado anteriormente, vemos que la corriente I1 debe ser positiva y la corriente I2 debe ser negativa. I1 menos I2. Ojo acá porque como ya tenemos la denominación de ese signo negativo, pues vamos a ver la afectación. ¿Sí? Una vez que tenemos nosotros estas ecuaciones que hemos encontrado, pues necesitamos resolverlos. Y la forma más adecuada para resolver estas ecuaciones es ordenar por cada uno de los términos. Entonces, en esta primera ecuación de la malla 1, pues vamos a obtener todos los términos en I1 y todos los términos en I2. Entonces, si sumamos nosotros tenemos IR1 más IR3. Por lo tanto, nos quedaría R1 más R3 por la corriente I1. Los términos de I2 sería menos IR3 y tenemos acá. ¿Okay? Lo mismo hacemos con la otra ecuación, quedándonos términos negativos en I1 y tenemos resistencia 2 más R3 por I2. Esto nosotros lo podemos llevar a una forma matricial y poder resolverlo con cualquier método que ustedes ya saben. Esta es una ecuación sencilla de 2 por 2 que podemos resolver no sea en forma matricial, sino con algún método de eliminación, sustitución, etc. Bueno, igual también en forma matricial, pero es un poquito más largo el proceso. Entonces, en forma matricial nosotros podemos acomodar nuestra ecuación donde tenemos los términos de I1, términos de I2, términos de I1 nuevamente en la relación 2 y términos de I2 en la relación 2. Algo interesante de notar en esta forma matricial es que responde a lo que nosotros tenemos como la ley de Ohm. Entonces nos dice que la ley de Ohm establece que la resistencia por la corriente es igual al voltaje. ¿Okay? Esa es la forma matricial a la que nosotros debemos de llegar. Una matriz de resistencias, un vector de nuestras incógnitas que son las corrientes de malla desconocidas y un vector de fuentes de voltaje. Ok, el primer caso, vamos a estudiar diferentes casos, lo que son tener fuentes de corriente, que vamos a dividir en dos sencillos casos, donde tenemos una fuente que pertenece a una única rama, y también tenemos el otro caso, donde una rama, o está una fuente en una rama que pertenece a dos mallas. Vamos a ver más adelante las fuentes, el uso de fuentes de corriente controlada, y finalmente un método muy interesante, que es el método de inspección. Para el caso número 1 que ya hemos visto en clase, bueno, pues tenemos que si la fuente de corriente está en una rama que pertenece a una única malla, entonces esa es muy sencilla porque vamos a fijar el valor de esa corriente igual el valor de la corriente de esa malla igual a la corriente de la fuente. En este caso, pues no queda más, cada vez que encontremos nosotros una fuente de corriente que no pertenece a ninguna o que no está entre dos mallas, que solamente es única malla, bueno, pues la corriente de malla va a ser igual al valor de esta fuente, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y finalmente, pues esa corriente de malla va a dejar de ser una incógnita. Tenemos acá un ejercicio que igualmente resolvimos en clase. Nos pide calcular las corrientes de malla en este circuito. Podemos observar que tenemos dos mallas, esa la asignamos con la corriente I1 y esta como la corriente I2. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a la primera malla y tenemos, empezando por la parte de la resistencia, el voltaje 1, ¿sí? Más el voltaje 3 menos el voltaje Vs. ¿Sí? Y como en este caso podemos ver que en esta malla tenemos una fuente de corriente que exclusivamente pertenece solamente a una malla, bueno, pues resulta que el valor de esta corriente puede estar determinado o está determinado más bien por el valor de esta fuente. Algo interesante es notar que el sentido de esta corriente de malla va hacia esta parte, mientras que la fuente va en sentido contrario. Por lo tanto,
La ecuación de la malla 2 no necesitamos escribir la ley de voltaje, sino simplemente vamos a igualar la corriente de mi fuente igual a la corriente de esta malla. Como comentaba, van en sentido opuesto, por lo tanto, la corriente I sub 2 es igual al negativo de la corriente I sub S. Entonces vamos a enfocarnos en la malla número 1, donde aplicamos o obtuvimos esta ecuación. Aplicando la ley de Ohm, hacemos una correspondencia del voltaje 1 en función de las corrientes de malla, donde el voltaje 1 va a ser la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada por esa resistencia. La corriente que pasa por esa resistencia va a ser la corriente I sub 1, ¿okay?, multiplicada por R1. El voltaje V3, que es el voltaje de esta resistencia, va a estar en función del valor de esta resistencia multiplicado por la corriente que pasa por dicha resistencia, que está en función de esas dos corrientes, que es la corriente 1 que entra en la terminal positiva y la corriente 2 que entra en la terminal negativa, dando como resultado corriente 1 menos corriente 2. Y el valor de mi fuente, que lo vamos a pasar del lado derecho. Ok, como tenemos dos ecuaciones y ya tenemos una incógnita resuelta, bueno, pues podemos despejar para el valor de I. Resolviendo vamos a tener esta expresión de acá. Ok, entonces este fue el caso número 1, donde tenemos una fuente de corriente que no pertenece a dos mallas, está solita. Cada vez que identifiquemos una forma así, no tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, simplemente igualamos el valor de esta corriente de malla al valor de la fuente que tenemos acá, fuente de corriente, ojo. El caso número 2. Este caso es cuando tenemos una fuente de corriente que está en una rama que pertenece a dos mallas. ¿Okay? Entonces tenemos el primer procedimiento, que es el procedimiento largo, donde nos menciona que se introduce una variable adicional. ¿Cuál variable? Bueno, va a ser el voltaje a través de la fuente. Entonces vamos a aplicar una variable en mi fuente de corriente. Vamos a poner el voltaje de esa fuente como una variable Vx, donde el terminal positivo va a ir hacia donde está la flechita. Y después vamos a añadir una ecuación de relación que va a relacionar la corriente de la fuente con las dos corrientes de malla. Y esa corriente, pues, o esa ecuación de relación, es directamente el valor de mi fuente y la correspondencia de las corrientes de malla. En este caso, la corriente 1 va en el mismo sentido, por lo tanto va a ser positiva, y la corriente I sub 2 va en sentido contrario a esta corriente de acá, por lo tanto va a ser negativa. Y nos queda nuestra ecuación de restricción. ¿Okay? Como les comento, ese es el método largo. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos este ejemplo, nos pide calcular las corrientes de malla, y si analizamos o vemos rápidamente el circuito, vamos a encontrar que tenemos una fuente de corriente que pertenece a dos mallas. Por lo tanto, estamos en el caso 2. Entonces, el primer paso es asignar las corrientes a cada una de las mallas. Entonces, tenemos corriente 1 y tenemos la corriente 2. Y aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas. Para la malla número 1, comenzando por acá, tenemos que el voltaje V1 y tenemos de este lado pues el voltaje Vx, que fue una variable adicional que añadimos, y de este lado tenemos menos el voltaje Vs. ¿Okay? Esto es igual a 0. Luego hacemos lo mismo con la malla número 2. Comenzando de este lado tenemos el voltaje 2, ¿okay?, que es positivo, más el voltaje V3, y si nos seguimos por acá tenemos un voltaje, o entramos a la terminal negativa, tenemos menos Vx, y esto es igual nuevamente a 0. Ese es el segundo paso, y luego nos dice que debemos encontrar una ecuación de relación de esta fuente de corriente en función pues de las corrientes de malla. Y esta ecuación de relación es que la corriente de esta fuente, I sub S, es la corriente I2 que va en el mismo sentido, por eso es positiva, y la corriente I1 que va en sentido contrario va a ser negativa. Entonces nos queda la ecuación de relación I sub S igual a I2 menos I1. Tenemos tres ecuaciones, pero tenemos una variable que desconocemos, Vx. Por lo tanto, podemos sumar nosotros la ecuación 1 con la ecuación 2. Al hacer esto, nosotros podemos eliminar esta variable Vx. ¿Okay?
Si lo hacemos, vamos a llegar a esta ecuación, V1 más V2 más V3 menos Vs igual a 0. Aplicamos la ley de Ohm para desarrollar cada uno de estos voltajes en términos de las corrientes de malla, donde el voltaje V1 corresponde a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada por el valor de esa resistencia, es decir, R1 por I1. El voltaje V2, que es el voltaje de esta resistencia, va a ser la corriente que pasa por esa resistencia, que es I sub 2 multiplicado por la resistencia 2, tenemos acá. Y el voltaje V3, que es el voltaje de esa resistencia, va a ser el valor de esa resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso es I sub 2. ¿Okay? Entonces nos quedan finalmente dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación de relación y la ecuación que tenemos acá. Bueno, pues ya podemos nosotros resolver, y haciendo la resolución, aplicando método de sustitución, podemos encontrar esa relación para la corriente I1 y esa relación para la corriente I2. Les recuerdo, yo les comentaba que el objetivo de esta asignatura pues es encontrar las ecuaciones resultantes de analizar ese circuito. ¿Okay? Una vez que tenemos esas ecuaciones, bueno, pues ustedes deben ser capaces de resolverlas aplicando pues métodos que han visto en sus cursos anteriores. Entonces el propósito no es poder resolverlas, sino poder encontrar esas ecuaciones que ustedes deben de poder resolver. Ok, ese es el método largo porque estamos añadiendo una variable adicional en nuestra fuente, un voltaje Vx y una ecuación de relación. Bueno, pues resulta que nosotros tenemos un método que es más rápido, y este método más rápido se conoce como el método del superlazo. ¿Okay? Anótese que las corrientes de rama son diferentes a las corrientes de lazo, a menos que el lazo esté aislado. Para distinguir entre esos dos tipos de corrientes se usa una corriente I minúscula para una corriente de lazo e I mayúscula para una corriente de rama. El método anterior puede ser un poco tedioso al aplicar una variable adicional y luego desaparecerla sumando las ecuaciones obtenidas. Entonces tenemos el método del superlazo, que es más conveniente utilizar, y nos menciona: cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos, considérese el circuito de la figura A. Por ejemplo, tenemos una fuente de corriente que está entre estos dos lazos de acá. Se crea un superlazo. Esto es un superlazo y dice excluyendo la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con este. ¿Okay? Entonces un superlazo se va a formar cuando tenemos una fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con él y que esté entre dos lazos. Como se advierte en la figura B, que nos dice, así se crea un superlazo como resultado de la periferia de los dos lazos y se trata de una forma diferente. Entonces, un superlazo está cuando dos lazos tienen una fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente en común, y se excluyen la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con este. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos resistencias y una fuente de corriente, en este caso, por ejemplo, que tenemos acá, bueno, pues todo esto que tenemos va a ser nuestro superlazo. ¿Okay? Entonces, no importa si tengo un elemento, dos elementos, tres elementos conectados en serie, todo esto será nuestro superlazo. ¿Y qué quiere hacer este superlazo? Bueno, pues resulta que en la parte anterior nosotros colocábamos una variable adicional, más menos Vx, sumábamos las ecuaciones de cada uno de los lazos y finalmente pues desaparecíamos esta ecuación, la desaparecíamos, esta variable. Bueno, pues resulta que el superlazo lo que va a hacer es evitar hacer toda esa operación y pues eliminar esta parte de acá, llevándonos a un circuito como que mostramos en esta parte, donde, ojo, se quedan las variables que tenemos en cada una de las mallas, pero el análisis se toma en función de toda esta periferia que tenemos acá. Dice, ¿por qué se trata de manera diferente al superlazo? Bueno, porque en análisis de lazos se aplica la ley de voltajes,
lo cual requiere que se conozca el voltaje en cada rama y no se conoce con anticipación el voltaje de la fuente de corriente. Esa variable adicional que nosotros poníamos acá, más menos Vx, no la conocemos. Sin embargo, un superlazo debe satisfacer pues, la ley de voltajes de Kirchhoff como cualquier otro lazo. En consecuencia, el aplicar esta ley de voltajes de Kirchhoff produce, para este caso, tenemos la ecuación del superlazo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues resulta que nosotros vamos a imaginar o vamos a puntear estos elementos y vamos a imaginar que no existen acá. Por lo tanto, tenemos este lazo grande que se forma, ¿sí? Y a este superlazo que tenemos acá, pues le aplicamos directamente la ley de voltajes de Kirchhoff, como lo hemos hecho siempre. Si empezamos por el voltaje de la fuente, bueno, está entrando en dirección negativa, tenemos menos 20 volts. Si vamos recorriendo por acá, sería el voltaje de este elemento. Este es una resistencia, por lo tanto su voltaje va a ser el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Bueno, pues resulta que es la corriente I1 que tenemos acá marcada. Por lo tanto, este voltaje es 6 I1. Seguimos recorriendo nuestro lazo de este lado y encontramos el voltaje de este elemento. Es el valor de la resistencia 10 multiplicado por la corriente que pasa por este elemento. Y resulta que la corriente que pasa por ese elemento pues es la corriente I2. Por lo tanto, tenemos 10 veces I2. Seguimos el camino de nuestro superlazo y encontramos el voltaje de esta resistencia. El voltaje va a estar dado por el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por acá, que es la corriente I2, más 4 veces I2. Y tenemos nuestra ecuación del superlazo. ¿Okay? Una vez que encontramos nuestra ecuación de superlazo, bueno, pues tenemos que encontrar nuestra ecuación de restricción. ¿Cuál es la ecuación de restricción? La ecuación de esta fuente. Esta fuente de corriente vale 6 amperes y está en función de la corriente I2 y de la corriente I1. En este caso, esta ecuación de restricción es el valor de la fuente, 6 amperes, y la corriente I2 va en sentido de la misma fuente, por lo tanto va a ser positiva, y la corriente 1 va en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativa. Tenemos, ahora sí, lo que necesitábamos, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Okay? Una vez que resolvemos estas dos ecuaciones, pues obtenemos que la corriente de malla I1 es de menos 3.2 amperes y la corriente de malla I2 es de 2.8 amperes. ¿Qué tiene que ver este signo negativo? Bueno, pues resulta que este signo negativo nos indica que el sentido de la corriente que nosotros determinamos que iba en sentido horario así, pues no, en realidad debe de ir al revés en ese sentido. Pero bueno, eso no hay ningún problema, solamente es interpretación. Lo que a nosotros nos interesa es el valor absoluto de esa corriente, o la magnitud más bien. Ok, tenemos análisis de mallas para circuitos con fuentes de corriente. Se observan las siguientes propiedades de un superlazo. Ok, siguiendo con el superlazo, perdón. 1. La fuente de corriente en el superlazo menciona que nos aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar la corriente de lazo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro circuito y encontramos una fuente de corriente dentro de ese circuito, pues vamos a tener nuestro superlazo. Es decir, tenemos nuestra corriente I1, nuestra corriente I2, I1 e I2, y como esta fuente es una fuente de corriente entre dos mallas, esto va a ser un superlazo, es decir, lo vamos a evitar y vamos a tener entonces un caminito así completo, ¿vale? Y necesitamos dos ecuaciones para resolver ese sistema. Una ecuación nos va a dar el superlazo y la otra ecuación nos va a dar la ecuación de restricción que está en función de la fuente de corriente. ¿Okay? Dice, un superlazo no tiene corriente propia. Si se dan cuenta, yo nunca puse un valor de esta corriente, solamente puse un caminito. 3. Un superlazo requiere la aplicación tanto de la ley de voltajes como la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya lo hemos estado haciendo. 4. Si un circuito tiene dos o más superlazos, se intersectan
y debe combinarse para formar un superlazo más grande, un superlazo. ¿Okay? Yo puedo tener entonces un circuito con más fuentes de corriente acá y por cada una de las fuentes de corriente que estén entre dos mallas se va a formar un superlazo. Este es el ejemplo que tenemos para un superlazo. ¿Qué podemos apreciar? Bueno, tenemos una fuente de corriente acá que está entre estos dos lazos. ¿Okay? Nótese que los lazos 1 y 2 forman un superlazo, pero también tenemos otra fuente de corriente acá, una fuente de corriente controlada, que está entre esta malla, en la malla 2 y la malla 3, y también van a formar otro superlazo. Entonces los lazos 2 y 3 forman otro superlazo porque tienen una fuente de corriente dependiente en común. Los dos superlazos, pues resulta que se intersectan y forman un superlazo más grande. Entonces ese es mi primer superlazo y este es mi otro superlazo de acá. Entonces al tener esos dos superlazos los puedo intersectar y lo que queda, pues ese superlazo está subrayado acá. Al tener yo 4 corrientes de rama, pues requiero tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, ¿cómo tratamos este superlazo? Bueno, pues necesitamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en ese sentido de este superlazo que hemos hecho, respetando pues cada una de las corrientes de malla que hemos puesto. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de Kirchhoff a este superlazo que tenemos acá. Comenzando por este elemento, tenemos que el voltaje de este elemento sería el valor de esta resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente I1. Listo. Siguiendo el superlazo para acá, tenemos este elemento y el voltaje de este elemento es el valor de esa resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso es la corriente I3. Listo. Seguimos nuestro superlazo, resulta que llegamos a este elemento. El voltaje de este elemento es el valor de esta fuente, de esta resistencia, perdón, multiplicado por la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces tenemos 8, que es el valor de la resistencia, y la corriente que pasa por esta resistencia es una corriente que está en función de la corriente I3 y la corriente I4. Y entonces nos queda la corriente I3 menos la corriente I4. Seguimos el superlazo, venimos por acá y encontramos este elemento. El voltaje de este elemento es el valor de esa resistencia 6 por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente I2. Y tenemos acá. Listo, tenemos la ecuación del superlazo. Reordenamos para tener términos en corriente 1, 2 y 3 y nos queda de esta forma. Corriente 1 más 3 veces la corriente 2 más 6 veces la corriente I3 menos 4 veces la corriente I4 igual a 0. Ya tenemos una ecuación, nos faltan 3. Bueno, pues resulta que cada una de estas fuentes que nosotros tenemos acá va a ser una ecuación de restricción. Y la primera ecuación de restricción tenemos esta fuente. Esta fuente vale 5 amperes, tenemos acá, y está en función de la corriente I2 que va en el mismo sentido, I2 positivo, y la corriente I1 que va en sentido contrario, con un signo negativo. Entonces la primera ecuación es el valor de esta fuente de corriente, 5 amperes, de la corriente I2 menos la corriente I1. La segunda ecuación de restricción va a ser el valor de esta fuente de corriente, que es 3 veces la corriente I0. Entonces 3 veces la corriente I0 es igual a la corriente I2, que va en el mismo sentido, menos la corriente I3. Listo. Resulta que esta es una fuente de corriente controlada y la controla la corriente I0. Esa corriente I0 es la corriente que aparece acá. ¿Okay? Bueno, pues resulta que esa corriente I0, en función de las corrientes de malla, pues es el negativo de la corriente I4, que viene en ese sentido. Entonces, I0 es igual a la corriente I4. Por lo tanto, tenemos que la corriente I2, despejando de acá, va a ser en función de la corriente I3 menos 3 veces la corriente I4. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra tercera ecuación. Nos falta la cuarta ecuación. Y esa cuarta ecuación va a ser pues la malla que tenemos acá, esta última que nos quedó solita. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff y comenzando por este elemento,
tenemos el valor de esa resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente I4, 2 veces I4. ¿Ok? Si en este caso viene para acá, obtenemos el voltaje de este elemento. El voltaje de este elemento va a ser el valor de esa resistencia multiplicado por la corriente I4 que tenemos acá, menos la corriente I3 de este lado. Y finalmente, el voltaje de esta fuente. Está entrando esta corriente por la terminal positiva, más 10 volts, igual a 0. Entonces tenemos nuestras 4 ecuaciones con 4 incógnitas. La del superlazo, que encontramos acá reordenando, la ecuación de restricción 1, ecuación de restricción 2 y la del lazo 4. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones, bueno, necesitamos resolverlas. 4 ecuaciones con 4 incógnitas y encontraremos estos resultados. Bueno, pues tenemos la siguiente parte, cuando tenemos fuentes de corriente controladas. Bueno, pues resulta que para analizar estos circuitos, básicamente va a ser lo mismo. Vamos a hacer como si tuviéramos las fuentes normales y añadimos un paso adicional. Ese paso adicional es tomar las variables de control como expresiones en función de corrientes de malla, ¿okay? Que van a ser las verdaderas incógnitas del método de mallas que tenemos. En este caso, el ejercicio que tenemos acá tiene una fuente de corriente controlada, pero también cae en el caso 1, donde tenemos una fuente de corriente que está en una única malla, ¿okay? Entonces, ojo con eso. Tenemos el caso 1 de la fuente de corriente, pero es una fuente de corriente controlada. Entonces, lo primero, analizar cuántas mallas tenemos. Bueno, resulta que tenemos 2 mallas, y 1 y 2 son nuestras incógnitas. Comencemos por la malla número 1, donde la ecuación, comenzando por este elemento, como está entrando en la terminal negativa, va a ser menos 24 volts, más el voltaje V1, recordando que el voltaje V1 va a ser el valor de esa resistencia multiplicado por esta corriente, que sería 32 veces la corriente I1. La malla número 2 tenemos, no es necesario aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff porque tenemos el caso de que hay una fuente de corriente que podemos dar una correspondencia con esta fuente o esta corriente de malla. Como vemos, está en sentido contrario esta corriente hacia esta fuente, por lo tanto la corriente I2 dice que es menos 5 veces la corriente I sub X. ¿Ok? Pero resulta que esta corriente I sub X es la corriente que pasa por esta rama de acá. Y necesitamos obtener una correspondencia de esta corriente de rama en función de las corrientes de malla. Resulta que la corriente I sub X es la corriente I1, que va en el mismo sentido, menos la corriente I sub 2, que va en el sentido contrario. Entonces, reescribiendo las ecuaciones para la malla número 1, donde estamos despejando el voltaje V1, pues directamente nos da que la corriente 1 es 4 tercios de ampere, mientras que para la malla 2, reescribiendo nuevamente I sub X en función de la corriente I1 e I2, nos queda esa relación, menos 5 veces la corriente I1 más 4 veces la corriente I2, y resolviendo esta ecuación, pues obtenemos que la corriente I2 son 15/16 de ampere. Es el mismo método, solamente lo único que necesitamos encontrar es la relación de la variable desconocida I sub X, que es la variable de control. Finalmente, un método sencillo para hacer análisis de mallas es el método de inspección. ¿Ok? ¿En qué momento se aplica? Bueno, dice que es un atajo que se basa en la manera de inspección de un circuito y solo es válido cuando tenemos un circuito resistivo lineal con fuentes de voltaje independientes. Ojo, cada vez que hagamos un circuito con resistencias y solamente fuentes de voltaje, podemos aplicar este método de inspección que es muy sencillo. Este método de inspección nos va a dar directamente la matriz de nuestro sistema, ¿okay? Sin tener que hacer pues todas las operaciones que previamente hemos realizado. En este circuito podemos ver que tenemos dos lazos, I sub 1 e I sub 3 en este caso. I sub 2 debería ser, pero bueno. Vale, güey.
Dice, este circuito tiene dos lazos y las ecuaciones las podemos obtener por simple inspección en su forma matricial. RI igual a V. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues resulta que cada uno de los términos diagonales va a ser la suma de las resistencias en el lazo correspondiente. Es decir, esa parte de la diagonal va a ser la suma de los términos en cada uno de los lazos. Ok, tenemos acá el lazo 1. La suma de todas las resistencias que están en el lazo 1 es lo que va a ir acá. En el lazo 1 tenemos la resistencia R1 y la resistencia R3. Ahí está la suma. ¿Okay? Para el otro elemento tenemos acá, que sería la corriente I2. Todos los elementos que están en esta malla de la corriente I2 es la resistencia R2 y la resistencia R3. Y tenemos acá. Así formamos la diagonal. La diagonal va a ser pues, la suma de cada una de las resistencias en las mallas. ¿Ok? Y bueno, resulta que cada uno de los términos que no están en la diagonal va a ser el negativo de las resistencias comunes a los lazos 1 y 2. En este caso, las resistencias comunes al lazo 1 y al lazo 2 es la resistencia R3. ¿Ok? Entonces va a ser negativo. Entonces lo más simple es anotar pues cada una de las mallas, 1, 2 por ejemplo, 1 y 2. Y vamos a hacer nuestros elementos, el elemento 1, 1, el elemento 1, 2, el elemento 2, 1 y el elemento 2, 2. ¿Okay? Donde pues las diagonales corresponden al elemento 1, 1, que son todos estos de acá, esta otra diagonal al elemento 2, 2, que corresponde acá. El elemento 1, 2 y el elemento 2, 1, pues básicamente es el mismo, que es la intersección o los elementos que están dentro de la malla 1 y la malla 2. Ok, así formamos la matriz de resistencias. Este vector de acá va a ser el vector de nuestras incógnitas, que es la corriente 1 y la corriente 2. Y finalmente tenemos el vector de nuestras fuentes de voltaje. Cada uno de los miembros del lado derecho de la ecuación es la suma algebraica en el sentido de las manecillas de reloj de todas las fuentes de voltaje independientes en el lazo correspondiente. Acá estamos en el lazo número 1. Para el lazo número 1 tenemos que si hay una fuente de voltaje que es V1. Ojo, porque acá la fuente de voltaje V1, como la estamos pasando del lado derecho, va a ir con el signo contrario. ¿Okay? En este caso, si nosotros escribimos la ley de voltajes de Kirchhoff, para esta fuente, como está entrando por la terminal negativa, sería menos V1. Pero como estamos pasando ya del otro lado, debería ser positivo. ¿Okay? Para el caso de la malla número 2, que es esta parte de acá, vemos, y si tenemos una fuente, V2, está entrando por la terminal positiva, pero al pasarlo del lado derecho debe ser con un signo negativo. Y así es como nosotros formamos nuestra matriz de inspección. Ok, de forma general, si nosotros tenemos un circuito que tiene n lazos, un circuito, recuerden, resistivo, con solamente fuentes de voltaje independientes. Entonces, al tener nosotros un sistema así, bueno, pues vamos a tener n ecuaciones de corriente de lazo que pueden expresarse en términos de resistencias como RI por V, donde, como les mencionamos, esta matriz R se conoce como matriz de resistencias, este vector de corriente son las incógnitas, su vector de salida, y este vector de voltajes son los vectores de voltajes de entrada que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? Bueno, nuestra diagonal R11, 222, que es la suma de todas las resistencias que pertenecen al lazo k'ísimo, ¿okay? RKK, donde K es igual a K, ¿no? Entonces son todos los términos de la diagonal, R11, R22, R33 hasta RNN. Luego tenemos los términos que están fuera de la diagonal, los términos RKJ, donde va a ser el negativo de la suma de las resistencias en común de los lazos K y J, donde K es diferente de J. ¿Okay? Entonces, este de acá, R12 con este R21 es el mismo, y este R1N que tenemos acá con este RN1 también es el mismo.
Por lo tanto, la matriz que vamos a tener se van a dar cuenta que va a ser de forma simétrica. Y algo interesante también es que todos los elementos de la diagonal, para ver si está bien, deben ser positivos, mientras los elementos que están fuera de la diagonal deben ser negativos. El vector de corrientes van a ser los elementos desconocidos del lazo en el sentido de las manecillas de reloj, y finalmente el vector de voltajes es la suma en el sentido de las manecillas de todas las fuentes de voltaje que están en el lazo K, ¿okay? Tratando como positivo el aumento de tensión. Y tenemos este ejercicio. Dice, por inspección escriba las ecuaciones de corriente de lazo de la figura. Lo primero es que hacemos notar que es un circuito que tiene solamente resistencias y fuentes de voltaje independientes. Por lo tanto, sí podemos aplicar este análisis de inspección. ¿Qué podemos ver? Bueno, tenemos 5 mallas, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Por lo tanto, vamos a tener una matriz de 5 por 5. ¿Okay? Donde tenemos los elementos de la diagonal. ¿Qué elementos de la diagonal? Bueno, pues el elemento de la malla 1, R11, va a ser la suma de cada uno de los elementos que están en esta malla, es decir, 5 ohms, 2 ohms y otros 2 ohms. Tenemos, por lo tanto, ese elemento va a tener 9 ohms. El elemento R22 son todos los elementos que están en este lazo, y vemos acá son 2, 4, 1, 1 y 2. ¿Okay? Por lo tanto, eso nos va a dar un valor de 10. El elemento R33 son todas las resistencias que están en este lazo. Tenemos 2, 3 y 4. Por lo tanto, nos va a dar un valor de 9. El elemento diagonal R44 son todos los elementos de este lazo. Y tenemos 1, 3 y 4, con lo que nos da 8. Y finalmente, los elementos de la diagonal R5, 5, que son toda la suma de todos esos elementos, 1 y 3, dándonos 4. ¿Okay? Luego tenemos los términos fuera de la diagonal, es decir, los elementos que están entre la malla 1 y la malla 2, es el elemento R12 y el elemento 21. ¿Qué elementos se comparten en estas mallas? Bueno, pues tenemos una resistencia de 2 ohms, por lo tanto tenemos acá. ¿Okay? El elemento R13 son los elementos que se comparten entre la malla 1 y la malla 3. ¿Qué elemento se comparte? Bueno, pues resulta que es esta resistencia de 2 ohms. Tenemos acá. Ese elemento va a ser el mismo que el elemento R31. ¿Okay? Y así sucesivamente. Luego tenemos el vector de nuestras fuentes. Para la malla número 1 tenemos una fuente que es esta fuente de 4 volts. Entra en la terminal negativa, por lo tanto va a ser positivo, 4 volts. Para la malla número 2 tenemos dos fuentes, esta fuente de 4 volts y esta fuente de 10 volts. Esta entra en la terminal positiva y esta entra en la terminal negativa, por lo tanto se van a estar restando, dándonos una fuente de 10 menos 4, es decir, 6 volts. Para la malla 3 tenemos dos fuentes, una de 12 volts y una de 6 volts. Esta está entrando en la terminal positiva y esta en la negativa, restándose 12 volts menos 6 volts y dándonos una fuente de valor de menos 6 volts. Voy a pasar a la siguiente, que es más rápido, ilustrativo. Así van a quedar las ecuaciones de lazo. Lo primero sería pues poder encontrar cada uno de estos elementos que tenemos acá, los elementos de la diagonal y los elementos fuera de la diagonal y los elementos de nuestras fuentes de excitación. Pero bueno, es más rápido irnos directamente a escribir esta ecuación. Lo primero es saber de qué tamaño va a ser nuestra matriz. En este caso pues tenemos 5 variables, por lo tanto va a ser una matriz de 5 por 5. ¿Okay? Entonces, lo primero es poner nuestros corchetes. Sabemos que va a ser una matriz de 5 por 5. Y sabemos que vamos a tener las variables acá. Las corriente 1, 2, 3, 4 y la corriente 5. ¿Okay? Ese siempre va a estar fijo. Y tenemos que ir llenando la parte de acá. Entonces lo primero
es llenar la diagonal. Recuerden que esta diagonal, todas las resistencias deben ser positivas. Después vamos a llenar pues, los elementos que no son las diagonales y va a haber una simetría y todos estos elementos deben ser negativos. Entonces, los elementos de la diagonal deberían ser estos de acá que tenemos acá y todos deben ser con signo positivo. ¿De dónde sale este 9? Bueno, este 9 resulta de sumar todas las resistencias que tenemos en el lazo 1. 5 más 2, 7 más 2, 9. Listo, ahí está. Luego vámonos con la malla número 2. Sumamos todos los elementos que tenemos. 2 y 4 son 6, y 1 son 7, y 1 son 8, y 2 son 10. Ahí está, 10. Luego vamos al elemento, a la malla 3, todos los elementos que tenemos acá. Tenemos 4, 2, 3, que nos da un total de 9 que tenemos acá. Vamos a la malla número 4, sumamos todos los elementos, 4 y 1, 5, y 3 son 8, y lo ponemos. Y finalmente tenemos la malla 5, tenemos 3 y 1, son 4. Listo, ahí está. Hemos formado nuestra diagonal. Todos los elementos son positivos, recuerden. Algo también que se me pasó es, para que se vayan ubicando, colocar los números de las mallas que tenemos acá. 1, por ejemplo. Ahí. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Con eso puedo ir identificando cada uno de los vectores. R11, R12, R21, R31, R41, R51, R55, R32, R33. ¿Okay? Entonces ya tenemos formada la diagonal, que fue la suma directa de todas las resistencias que están en cada una de las mallas y todas son de signo positivo. Para llenar la parte de las no diagonales, pues es muy sencillo. Vamos a ver los elementos que están compartidos entre la malla 1 y la malla 3, es decir, el elemento 1, 2. Los elementos que comparten en esta malla son esta resistencia de 2 ohms y va a ir con signo negativo. Entonces colocamos menos 2 y menos 2, porque es el mismo elemento. R12 y R21 es el mismo elemento, entonces tenemos una simetría. Luego nos vamos a buscar todos los elementos que se comparten entre el de la malla 1 y la malla 3, que es esta de acá. Si se comparte un elemento, es esta resistencia. Entonces colocamos menos 2 y colocamos menos 2. Luego buscamos la relación de los elementos de la malla 1 con la malla 4. Bueno, pues resulta que no hay ningún elemento que se comparte, por lo tanto es 0 y 0. Luego los elementos de la malla 1 con los elementos de la malla 5. Bueno, pues ninguno. Entonces nuevamente es 0. ¿Ok? Y con eso ya hemos llenado nosotros estas. Vamos a cambiarle el color. Color de tinta. Con eso hemos llenado esos elementos de acá y esos elementos de acá. ¿Ok? Luego nos vamos a ver los elementos que se comparten de la malla número 2 con la malla número 3. En este caso se comparte este elemento. Y tenemos que se comparte este elemento 4 negativo y un 4 negativo. Recuerden que es 2 con 3. Elemento 2 con 3. Y 3 con 2, que es el mismo. Y entonces tenemos menos 4. Los que se comparten de la malla 2 con la malla 4 es una resistencia de 1 ohm y tenemos el elemento 2 con el 4, menos 1 y menos 1. ¿Okay? Luego los que se comparten de la malla número 2 con la malla número 5 es una resistencia de 1 ohm, entonces tenemos menos 1 con menos 1 nuevamente. Y con eso hemos formado nosotros esta parte de acá. Se dan cuenta, nuevamente es de forma simétrica. Nos faltan los elementos 3, 4. ¿Okay? Entonces vamos a ver la malla 3 con la malla número 4.
no se comparte ningún elemento de la malla 3 con la número 4, por lo tanto es 0 y 0 acá. Y de los elementos de la malla 3 con la malla 5, pues no se comparte ninguna resistencia, ¿ok? Tampoco, entonces es 0 y 0. Con lo tanto, hemos terminado nosotros de colocar pues todos los elementos fuera de la diagonal. Entonces tenemos 0 y 0. ¿Okay? Y así de fácil nosotros podemos formar nuestra diagonal. Acá tenemos los elementos de la malla número 4 con la malla número 5. Se comparte una resistencia de 3 ohms, que es la que está acá y acá. Me faltó esa, perdón, me brinqué. ¿Okay? Entonces tenemos una matriz donde la diagonal debe ser positiva y los que no están en la diagonal deben ser negativos y aparte deben ser simétricos. El vector de nuestras incógnitas nunca va a cambiar, vamos a tener n incógnitas que necesitemos y finalmente vamos a ver el vector de las fuentes. Bueno, pues resulta que para la malla 1 tengo esta fuente de voltaje acá, 4 volts. Esta corriente entra en la terminal negativa y como yo lo voy a pasar del otro lado, bueno, va a ser con un signo positivo. Para la malla número 2 tengo dos voltajes. Esta fuente de voltaje de 4 volts y esta fuente de 10 volts. Está entrando por la terminal negativa y esta por la terminal positiva. Por lo tanto me quedaría menos 6 volts. Como yo lo voy a pasar del otro lado, me queda con positivo, 6 volts. Luego tenemos la de la malla número 3. En la malla número 3 tenemos dos fuentes nuevamente, 12 volts positivo y 6 volts negativo, dándonos 6 volts positivo, pero lo voy a pasar del lado derecho, pasa con un signo negativo, menos 6 volts. Para la malla número 4 no tengo ninguna fuente de voltaje, por lo tanto queda como 0. Y finalmente para la malla número 5 tengo esta fuente de voltaje de 6 volts que está entrando por la terminal positiva, pues le vamos a cambiar el signo, terminal negativa, menos 6 volts. Y con eso nosotros hemos creado pues nuestra matriz. Una vez que tenemos nuestra matriz, pues solamente nos queda resolver este sistema. Y el resolver este sistema, pues es aplicar cualquier método que ustedes ya conocen, que ustedes han visto. ¿Okay? Inclusive, pues lo más fácil es utilizar algún software matemático, en el caso de tener matrices pues muy grandes. Un software matemático como puede ser MATLAB en este caso, o cualquiera que puedan utilizar. De hecho, uno muy recomendable que yo utilizo mucho es una aplicación en el teléfono que se llama AC Equation, que te permite resolver pues, sistemas en ecuaciones de forma sencilla. Tenemos acá otro ejemplo. No son los ejercicios de tarea, ¿vale? Entonces, hasta acá espero que se hayan resuelto un poco las dudas. Voy a resolver los ejercicios de tareas y los voy a estar subiendo para que tengan el resultado correcto.